Hoy te contaremos la historia de 5 periodistas que investigaron a los cárteles, arriesgando hasta su propia vida. Quédate hasta el final para conocer la vida y obra de cada uno de ellos y su gran valentía. Rodolfo Rincón Taracena es un destacado periodista, escritor y cronista mexicano que ha utilizado su pluma para retratar de manera profunda y conmovedora la vida en la capital del país. Rodolfo Rincón Taracena fue un periodista mexicano con una extensa carrera como reportero de investigación criminal para el periódico Tabasco Hoy, ubicado en Villahermosa, Tabasco. Era conocido por su estilo de reportaje directo y sin rodeos. Durante su carrera, Rincón Taracena escribió extensamente sobre el tráfico de drogas local y la creciente presencia del crimen organizado en su estado natal. En su rol de periodista de investigación criminal, reportó sobre temas altamente conflictivos y peligrosos, especialmente relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Uno de sus reportajes más significativos, y posiblemente el que llevó a su desaparición, fue sobre las narcotiendas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Este término se refiere a puntos de venta de drogas al menudeo que operaban con cierta impunidad en la región. El último reportaje de Rincón Taracena investigaba y exponía la ubicación y operación de estas narcotiendas, lo cual representaba una amenaza directa a los intereses de los grupos criminales involucrados. La relevancia y el impacto de su trabajo periodístico fueron tales que, lamentablemente, se cree que esto provocó su desaparición y posterior asesinato a manos de los Zetas, uno de los cárteles más violentos y poderosos de México en ese momento. Los detalles específicos sobre los contenidos de sus reportajes conflictivos son escasos, pero se entiende que Rincón Taracena se dedicaba a investigar las profundidades del crimen organizado y sus implicaciones en la sociedad local. Su valentía al informar sobre estos temas sensibles y peligrosos lo destacó como un periodista comprometido con la verdad y la justicia, aunque finalmente pagó el precio más alto por su dedicación profesional. En mayo de 2007, la cabeza cortada de un trabajador público local fue arrojada afuera de las oficinas de Tabasco Hoy en un intento de intimidar al periódico para que no cubriera temas relacionados con el crimen organizado. Desde 2005, la ciudad había experimentado un fuerte aumento de las actividades relacionadas con las drogas, particularmente por parte de los asesinos de los Zetas entrenados militarmente. La mañana del 20 de enero de 2007, Rincón Taracena llamó a su esposa desde el trabajo y le dijo que llegaría a casa a última hora de la tarde, pero nunca regresó. El día de su desaparición, Rincón Taracena se encontraba trabajando en un reportaje sobre un grupo de ladrones de bancos de la zona y mafiosos que extorsionaban a usuarios de cajeros automáticos en Villahermosa, Tabasco, y fue visto por última vez por sus compañeros alrededor de las 8 de la noche saliendo de Tabasco Oficinas Hoy. Recientemente, había publicado un informe sobre el tráfico de drogas local con sitios de venta específicos y había identificado a varios traficantes de drogas por sus presuntos nombres. Más de 3 años después, el 1 de marzo de 2010, las autoridades del estado de Tabasco informaron a través de una conferencia de prensa que Rincón Taracena había sido secuestrado y asesinado por 5 presuntos miembros de los Zetas, una organización criminal que trabajaba para el cartel mexicano de la droga conocido como Cartel del Golfo, por informar sobre sus sitios de venta de medicamentos. En respuesta a esta confirmación, Tabasco Hoy publicó un artículo titulado "Los Zetas mataron a Rincón", donde detallan el secuestro y muerte del periodista. Los presuntos secuestradores confesaron a las autoridades de Tabasco que Rincón Taracena habría sido torturado, baleado, decapitado, mutilado y luego quemado dentro de un barril metálico con combustible diésel, junto con al menos otras 4 víctimas no identificadas en un rancho del municipio de Centro. Su muerte se basó únicamente en la confesión de los delincuentes, pues sus restos no pudieron ser preservados y las pruebas de ADN no tuvieron éxito. La Procuraduría General de Justicia de Tabasco decidió cerrar la investigación por considerar que Rincón Taracena habría sido asesinado por los Zetas, pero varios periodistas de Tabasco Hoy, incluida la Organización de Prensa Libre Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, han instado a las autoridades mexicanas a mantener abierta la investigación hasta que se demuestre que los restos humanos encontrados eran los del periodista. El caso de Rodolfo Rincón Taracena es un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan los periodistas en México, especialmente aquellos que se atreven a investigar y reportar sobre el crimen organizado. Tras 37 meses de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco cerró el caso, aunque esta decisión fue recibida con rechazo por parte de sus colegas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Reporteros
sin fronteras. Javier Valdez Cárdenas. Javier Valdez Cárdenas fue un destacado periodista mexicano, cofundador del semanario Río 12 y corresponsal del diario La Jornada en el estado de Sinaloa, conocido por su cobertura valiente y detallada sobre el narcotráfico, la corrupción y la violencia en México, especialmente en la región de Sinaloa, que es uno de los bastiones del crimen organizado en el país. Nacido el 14 de abril de 1967 en Culiacán, Sinaloa, Valdez Cárdenas se graduó en Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente se dedicó al periodismo. A lo largo de su carrera, escribió varios libros sobre el narcotráfico y la violencia en México, incluyendo Mala Hierba, Mis Narco, Los Morros del Narco y Narcoperiodismo. México es el tercer país donde más periodistas son asesinados. 105 desde 2000, solo Siria y Afganistán son más peligrosos para la prensa, y Valdez era el de mayor perfil y el más conocido a nivel internacional. Su trabajo le había valido a Río 12 en 2011 el premio Morse Cabot, que entrega la Universidad de Columbia, y ese mismo año el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, que otorga el Comité para la Protección de Periodistas. El premio le fue otorgado en reconocimiento a su trabajo en una de las zonas más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. A Valdez no era necesario que nadie le explicara el riesgo constante que tenía enfrente. En 2009 tiraron una granada contra la oficina del semanario, pero él nunca dejó de escribir ni de contar lo que se debía contar. El buen periodismo, valiente, digno, responsable, honesto, no tiene sociedad alrededor, decía en una entrevista un par de años atrás. Está solo, y eso habla también de nuestra fragilidad, porque significa que si van contra nosotros o esos periodistas y les hacen daño, no va a pasar nada. Además de muy respetado por sus colegas mexicanos y extranjeros, con quienes siempre estaba disponible para ofrecer consejos o entrevistas, Valdez conocía de primera mano el tráfico de drogas en el noroeste del país, no solo por haber nacido en Sinaloa, sino por la forma particular de investigar el tema. Se reflejaba en su columna Mala Hierba, redactada en léxico sinaloense. Una característica de Valdez: escribía como hablaba, solía andar de sombrero, bromeaba mucho, vivía apasionado por lo que hacía. Durante varios años fue reportero del diario Noroeste, uno de los más importantes del estado, pero una crisis con los directivos motivó que junto con otros reporteros fundaran Río 12. La publicación nació con la idea de contar de la sociedad y vida política de la región, pero sin querer, como alguna vez comentó Valdez, se especializó en la cobertura del narcotráfico. Tras el atentado que sufrió el semanario, siempre realizó su trabajo de la misma forma. Acudía tras el cierre de la edición semanal a convivir con sus compañeros en el mismo sitio que le gustaba, un sencillo bar en el centro de Culiacán, y a pesar de los reconocimientos y premios, siempre saludaba de la misma forma. ¿Qué onda, vato? Dedico este premio a los valientes periodistas y a los niños y jóvenes que viven una muerte lenta, decía en 2011. He preferido dar un rostro y un nombre a las víctimas, crear un retrato de este panorama triste y desolado, en lugar de contar las muertes y reducirlas a números. Esa consigna guió su carrera. La otra fue no callarse. Lamentablemente, el 15 de mayo de 2017, Javier Valdez fue asesinado a plena luz del día cerca de las oficinas de Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Su muerte causó una gran conmoción a nivel nacional e internacional y puso de relieve los riesgos extremos que enfrentan los periodistas en México. La brutalidad de su asesinato fue vista como un claro mensaje intimidatorio del crimen organizado hacia la prensa. Su asesinato fue condenado por diversas organizaciones internacionales y por periodistas de todo el mundo, quienes exigieron justicia y una mayor protección para los trabajadores de los medios en México. La muerte de Valdez Cárdenas se convirtió en un símbolo de la lucha contra la censura y por la libertad de expresión en un país marcado por la violencia contra los periodistas. El asesinato de Valdez Cárdenas provocó una conmoción internacional y puso de manifiesto la violencia que sufren los periodistas en México. A pesar de la cobertura mediática y las demandas de justicia por parte de organizaciones internacionales y colegas periodistas, el caso ha enfrentado desafíos significativos en la investigación y en el enjuiciamiento de los responsables. Anabel Hernández. Anabel Hernández es una periodista de investigación mexicana reconocida por su trabajo sobre la corrupción y el narcotráfico en México. Nació el 24 de marzo de 1971 en México DF. Hernández ha dedicado gran parte de su carrera a investigar y denunciar la colusión entre organizaciones criminales y altos funcionarios del gobierno mexicano, así como la corrupción dentro de las instituciones de seguridad
seguridad y justicia en México. Su libro más conocido, Los Señores del Narco, es una investigación profunda sobre el narcotráfico en México y su relación con el aparato político y empresarial del país. El libro detalla las operaciones del cartel de Sinaloa y su líder Joaquín El Chapo Guzmán, así como las acusaciones de complicidad entre los carteles de la droga y diversos niveles del gobierno mexicano. Debido a su trabajo periodístico, Hernández ha enfrentado numerosas amenazas contra su vida, lo que la ha llevado a vivir bajo medidas de protección. A pesar del riesgo, ha continuado su labor como periodista, publicando más libros y artículos que exponen la corrupción y el crimen organizado. El 5 de diciembre de 2000, recibió una llamada de su madre informándole que su padre no había regresado a casa la noche anterior. Junto a otros miembros de su familia comenzaron la búsqueda, primero llamando a los hospitales locales en busca de información. Esa tarde, la familia contactó a una estación de radio para informar sobre la desaparición del automóvil de su padre. Una persona anónima afirmó haberlo localizado, por lo que su hermano mayor se dirigió al lugar donde se encontraba el automóvil. El cuerpo de su padre finalmente fue encontrado en una carretera en Tultitlán. Anabel Hernández ha recibido varios premios y reconocimientos por su valentía y compromiso con el periodismo de investigación, incluyendo el premio Golden Pen of Freedom Award de la One IFRA en 2012. El mundo del espectáculo en México sufrió un fuerte golpe luego de la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por la periodista Anabel Hernández. Esta polémica publicación exploró las relaciones sentimentales que tenían algunas mujeres con reconocidos capos del narcotráfico a nivel mundial. Sin embargo, el libro publicado en diciembre de 2021 también reveló la presunta relación de algunas estrellas del espectáculo con distintas organizaciones criminales y conocidos narcotraficantes, situación que generó controversia en México. Anabel Hernández, durante una conferencia de prensa realizada este jueves 3 de febrero, informó que no dejará de investigar acerca del mundo del narcotráfico a pesar de las múltiples amenazas que ha recibido desde la publicación de su libro. Asimismo, la periodista comentó que las demandas que ha presentado en contra de las personas que la han amenazado o desacreditado por su labor periodística no se han resuelto y esta situación incrementa el temor que tiene por su vida. Estoy en un momento crítico, diría yo, en un momento sensible, y por eso también me preocupa mi vida. Por eso me preocupa mi vida, porque sé que estoy llegando a un punto de no retorno y a un punto donde las cosas que se sepan, por desgracia, van a seguir simbrando, dijo Anabel Hernández. En el libro Emma y las otras señoras del narco, Anabel Hernández comentó las relaciones sentimentales, familiares y extramaritales de algunas mujeres involucradas en el mundo del crimen organizado y su vínculo directo con grandes capos de la periodista. También reveló la supuesta relación de varias estrellas del espectáculo en México con algunos de los más poderosos narcotraficantes, entre los que destacan Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer y Andrés García. Tras ser mencionados en Emma y las otras señoras del narco, estos 4 artistas arremetieron en contra de Anabel Hernández con insultos y amenazas de demandas, y en todo momento negaron sus presuntos vínculos con el mundo del narcotráfico. Por las reacciones virulentas, la falta de verdad que han expresado personas del mundo del espectáculo, me doy cuenta que es necesario excavar más y encontrar qué es eso que les preocupa tanto, dijo la periodista en la conferencia de prensa. A pesar de estas amenazas, Anabel Hernández confirmó que ninguna de las personas que dijeron que tomarían acciones legales en su contra lo ha hecho, incluida la actriz Ninel Conde. En referencia a la actriz de 45 años, la autora de Emma y las otras señoras del narco reiteró que todos los datos en los que se basó para publicar los presuntos delitos y vínculos criminales de Ninel Conde fueron documentos de la Fiscalía General de la República y no simplemente sus palabras. En el caso de Ninel Conde, es un caso todavía más interesante porque ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. No soy yo, ni siquiera es Anabel Hernández la que habla de presuntas triangulaciones, de lavado de dinero. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro. Yo tengo los documentos de la PGR, aseguró ante los medios. La periodista mexicana también estableció que dentro de su publicación, ella solamente narró todo lo encontrado durante su investigación y que ella no fue quien puso a los artistas en esta situación. Anabel Hernández comentó que todo lo escrito en su libro Emma y las otras señoras del narco no es una cuestión personal, ya que los nombres de los involucrados surgieron
surgieron de las declaraciones de los testigos que entrevistó. Esta aclaración se debe a que, de acuerdo con la periodista, las personas mencionadas en su publicación están tomando todo como algo personal e incluso llevan esta situación a un extremo en las que involucran amenazas físicas. Durante los últimos días, Anabel Hernández tuvo que proceder legalmente contra Andrés García luego que el actor de 80 años hiciera comentarios ofensivos en los que amenazaba la integridad física de la periodista. Tras cubrir temas de narcotráfico, Anabel Hernández empezó a recibir amenazas de muerte e incluso de abusos sexuales, las cuales llegaban al periódico donde laboraba. Sin embargo, conforme su carrera iba creciendo, los amagos se hicieron más recurrentes, más cuando sacó a la luz sus investigaciones profundas sobre el sexenio de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Cuando se publicaron los asuntos turbios de Vicente Fox, el presidente hizo presión en el periódico que trabajaba, Milenio, para que me despidieran. En 2009 comencé con investigaciones sobre los narcopolicías mexicanos, entonces encabezados por García Luna. Yo descubrí su enriquecimiento, contó en entrevista para TVI Notas. Con su libro Los señores del narco, publicado en 2010, las amenazas escalaron hacia su familia. Además, algunos de sus informantes fueron asesinados. Detalló que sufrió persecución por parte de la policía e incluso dejaban animales decapitados en la puerta de su casa, pese a que ya había terminado el mandato de Calderón. El amago más reciente que recibió la periodista fue el de Andrés García, por haberlo mentado en su libro Emma y las otras señoras del narco, quien le advirtió que la callaría si no dejaba de hablar de él, por lo que procedió legalmente. Entablé una demanda contra él por amenazas a mí y mi familia, violencia de género y lo que se acumule, y pedí a la Fiscalía que investigue probables delitos en los que Andrés García incurrió, añadió la periodista Anabel Hernández. Su trabajo sigue siendo un referente en el periodismo de investigación en México y un recurso crucial para comprender la compleja relación entre el crimen organizado y las estructuras de poder en el país. Ginette Bedoya Lima. Ginette Bedoya Lima es una destacada periodista colombiana con una extensa carrera dedicada a la cobertura de conflictos armados, narcotráfico, violencia de género y derechos humanos en Colombia. Nacida el 19 de diciembre de 1974 en Bogotá, Bedoya es reconocida tanto por su valentía periodística como por su activismo. Uno de los episodios más trágicos y significativos en la vida de Bedoya ocurrió el 25 de mayo del año 2000, cuando fue secuestrada y agredida sexualmente mientras investigaba un caso de tráfico de armas y paramilitarismo en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Este ataque no solo fue un atentado contra su integridad personal, sino también un intento por silenciar su trabajo periodístico. Ese día, Bedoya se encontraba en la cárcel La Modelo en Bogotá, realizando una investigación periodística sobre un enfrentamiento entre paramilitares y miembros de grupos de delincuencia común, que había resultado en la muerte de 32 reclusos en abril del mismo año. Mientras esperaba para ingresar a la prisión, fue abordada por hombres que la secuestraron, torturaron y violaron. Este ataque fue interpretado como un intento por silenciar su labor periodística y disuadir a otros periodistas de investigar temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción en Colombia. El secuestro y la agresión contra Ginette Bedoya no solo fueron un ataque personal, sino que también reflejaron los peligros a los que se enfrentan los periodistas en regiones afectadas por el conflicto armado y el control de grupos paramilitares. A pesar de este traumático evento, Bedoya se convirtió en una activista contra la violencia sexual, liderando la campaña No es hora de callar y convirtiendo la fecha de su secuestro en el Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual, establecido por decreto presidencial en agosto de 2014. El caso de Ginette Bedoya ha sido llevado ante instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar justicia y resaltar la falta de medidas adecuadas para proteger a los periodistas y para combatir la impunidad en casos de violencia. El Ginette Bedoya Lima fue secuestrada por segunda vez en agosto de 2003. En esta ocasión fue tomada por un grupo de paramilitares mientras se dirigía a una entrevista en la prisión de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, Colombia. Durante este secuestro, Bedoya fue nuevamente sometida a torturas y abusos. Estos ataques reflejan los riesgos extremos y las amenazas a las que se enfrentan los periodistas en Colombia, especialmente aquellos que cubren temas relacionados con el conflicto armado, el narcotráfico y los grupos paramilitares.
mujeres. A pesar de estos eventos traumáticos, Bedoya ha continuado su labor periodística y su activismo en defensa de las mujeres y contra la violencia ESL. En lugar de retroceder, este evento la impulsó a convertirse en una firme defensora de los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual. Ginette Bedoya ha liderado la campaña No es hora de callar, que busca alzar la voz contra la violencia sexual y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de este flagelo en el contexto del conflicto armado colombiano. Según un testigo, el proyecto fue concebido por Ángel Gaitán Maecha y Miguel Arroyave, dos paramilitares que estaban recluidos en La Modelo, y su ejecución quedó a cargo de Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, a quien Arroyave le había servido de padrino en el bautizo de un hijo. En julio de 2014, la CIDH encontró evidencia de que este caso se debía revisar y pronunciar sobre esa acción judicial y lo aceptó. En 2016, la periodista descartó conciliar con el Estado ante la CIDH y denunció que todavía faltaba el castigo a los autores intelectuales del crimen y a policías y militares implicados. Además, recalcó que las condenas contra El Panadero y a alias Jotokata habían llegado no por una acción eficiente del Estado, sino por su esfuerzo periodístico y la presión mediática que generó el caso. Bedoya aseguró que en marzo recibió una amenaza del grupo Águilas Negras, nacido tras la desmovilización de las paramilitares AUC a mediados de la década pasada. En 2018, la CIDH le recomendó a Colombia una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer todas las circunstancias de todos los crímenes cometidos contra la periodista Bedoya, incluidas las amenazas y violencia sexual, y determinar todas las responsabilidades correspondientes, incluida la posible participación de agentes del Estado. También concluyó que el Estado fue responsable de las distintas violaciones a los derechos humanos sufridos por Bedoya. En 2019, ante el incumplimiento del gobierno de Iván Duque de las recomendaciones de la CIDH, esta le remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2021, el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, se retiró de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando una supuesta falta de garantías. También recusó a los 5 magistrados de la Corte IDH con el argumento de que estaban prejuzgando a Colombia. Tras una fuerte presión internacional, el gobierno de Duque regresó a las audiencias. La Corte IDH declaró responsable al Estado colombiano del secuestro, tortura y violación de Bedoya. También lo encontró culpable de no protegerla a ella ni a su mamá, la señora Luz Nelly Lima, de las amenazas y de la persecución que se desencadenaron en su contra tras el ataque. El presidente Duque aceptó el fallo. A lo largo de su carrera, Bedoya ha trabajado para varios medios importantes en Colombia, incluyendo el periódico El Espectador y el diario El Tiempo. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales por su trabajo, entre ellos el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y el Premio Courage in Journalism Award de la International Women's Media Foundation. Ginette Bedoya Lima continúa siendo una voz influyente en el periodismo y en la lucha por los derechos humanos, a pesar de las amenazas y desafíos que ha enfrentado debido a su valiente trabajo. Enrique Quintanilla fue un periodista mexicano, reportero de crimen y fundador de la revista Dos Caras, Una Verdad, una revista mensual de investigación especializada en informes de homicidios y actividades de tráfico de drogas en el estado mexicano de Chihuahua. Su trabajo en el periodismo de investigación sobre el crimen organizado fue reconocido y su asesinato en 2006 se considera un caso significativo relacionado con la violencia contra periodistas en México. Su carrera periodística se destacó por su enfoque en las investigaciones policiales y su interés particular en los asesinatos no resueltos y el narcotráfico. Esta línea de trabajo le ganó reconocimiento, pero también lo hizo blanco de amenazas debido a la naturaleza sensible y peligrosa de los temas que cubría. El asesinato de Perea Quintanilla fue un caso significativo en la violencia contra periodistas en México, un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, especialmente para aquellos que investigan el crimen organizado y la corrupción. Fue encontrado muerto con señales de tortura y 2 heridas de bala. La Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos
organismos internacionales de derechos humanos condenaron su asesinato y solicitaron a las autoridades mexicanas una investigación inmediata para dar con los responsables y esclarecer el crimen. Su muerte subrayó la necesidad crítica de proteger a los periodistas y luchar contra la impunidad en casos de violencia contra la prensa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta qué opinas de estos periodistas valientes que desafiaron a todos los fuera de la ley. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias delictivas.